Vale. ¿Vale? Bueno, Empieza. yo en el documento que tenéis lo que he hecho es pues un poco una recopilación y un poco una introducción a lo que son la normativa sanitaria a nivel español y europeo, claro, porque nosotros estamos legislados por la normativa europea, aunque luego se transponen pues todos los reglamentos se transponen a los reales decretos en España y luego cada comunidad autónoma puede regular también, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Si tenéis cualquier duda, pues lo que queráis, nos lo podéis escribir. Lo mejor es que nos lo escribáis por el chat, ¿vale? Yo lo voy leyendo y os lo voy contestando. Porque si vamos hablando, pues a lo mejor puede ser un poco de lío. Entonces, mejor lo hacemos así. Bueno, vamos a empezar. Contaros, bueno, ya sabéis que nosotros llevamos con el tema de los germinados y los brotes pues desde el 2012. Esto empezó como una idea de negocio ante la crisis en la que estábamos y bueno, pues al final ya se ha convertido en un poco en nuestro estilo de vida. Cuando nosotros empezamos, si ahora el sector no es muy conocido, cuando nosotros empezamos pues no era nada conocido. Mucha de la normativa que regula ni siquiera existía. Con la administración hablábamos y no sabían de lo que estábamos hablando. Con el CAE, que es la certificadora que nos certificó, tampoco sabía de lo que hablábamos. O sea, era un poco caótico por ese sentido. Entonces, han pasado ya los años, es un sector que se conoce mucho más y que creemos que cada vez va a estar más en auge. De hecho, nosotros durante todo este tiempo, y bueno, hemos visto que la gente reacciona bastante bien, hemos estado damos mucha información sobre pues, el beneficio del consumo de los germinados y de los brotes, ¿vale? Sabemos, es una idea de negocio, un modelo de negocio que si lo enfocas bien y sabes adaptarte a la normativa a tu favor, no requiere de una inversión grande, simplemente la inversión que hagas en semillas y en bandejas, si es que la tienes, y la inversión que hagas, pues si te quieres montar una página web o te abres un perfil gratuito en las redes sociales y pues a través de eso te vas moviendo. Decirte bueno, que claro, la normativa a nivel sanitario debe existir porque aunque nosotros sabemos que somos personas responsables y que vamos a cuidar de nuestro cliente y no queremos que le pase nada a nadie y que cuidamos al máximo la calidad de nuestros productos, bueno, pues en el mundo estamos muchísimas personas y al final tiene que haber normativas que regulen para que todo esté bien. Entonces, en primer lugar, quiero que tengáis claro la definición de términos que aparecen en la normativa, ¿vale? En el punto 2 del documento, yo hablo de la definición de términos y la primera que hago es la de brotes. ¿Por qué? Porque la normativa más estricta que existe ahora mismo en este tipo de cultivos es la que regula la producción de brotes, entendidos como brotes, lo que nosotros o yo entiendo como un germinado. O sea, para mí y para la mayoría de la gente, un germinado es el brote que se cultiva en agua, básicamente en un medio inerte, sin un sustrato, que no se corta, que se comercializa vivo, por así decirlo, con la cascarilla incluida, aunque se limpia. Es decir, los que se cultivan en tambores germinadores o cultivas, por ejemplo, tú en las bolsas de germinación. Esos son germinados y es lo que la normativa, el reglamento 208-2013 de 11 de marzo de 2013 califica como brotes. ¿Veis? Esta normativa cuando nosotros empezamos no existía. Y esta normativa se creó a partir bueno, pues del brote que surgió de E. coli con la toxina verotoxigénica en Alemania. Murió bastante gente
y bueno, pues otra gente tuvo gastroenteritis bastante agudas. Y bueno, al final se supo que el problema no era tanto el germinado, sino el agua con la que cultivando. Esto se cultivaban en tambores de germinación y sabéis que bueno, pues la temperatura influye para que el germinado crezca bien y relativamente rápido. Tienen que ser unas temperaturas a partir de 20 grados y con la humedad que tienen pues es ideal para que crezca cualquier tipo de hongo o de bacteria, ¿vale? En este caso pues el agua no era la adecuada y las condiciones eran ideales. Y bueno, pues a raíz de esta alarma sanitaria, la Unión Europea se puso, que bueno, fue la crisis del pepino en España. Le echaron la culpa, no sé si os acordáis, que le echaron la culpa a los pepinos españoles. Y luego pues no tenía nada que ver con el pepino, sino que fue un lote de germinados de fenogreco. Bueno, pues en esta normativa, que es la que os he dicho, el Reglamento 208/2013, es la más restrictiva en cuanto a este tipo de cultivos y es la que, bueno, hace la definición de brote como el producto obtenido a partir de la germinación de semillas y su desarrollo en agua o en otro medio recolectado antes de que aparezcan hojas verdaderas, es decir, todavía no han empezado a crecer las hojas, solamente está el cotiledón y destinado a ser consumido entero, incluida la semilla. Es decir, te comes lo que es el germinado entero. Especifica muy bien que tiene que estar antes de que hayan aparecido las dos primeras hojas. O sea, en el momento en que aparecen las dos primeras hojas, eso ya no es un germinado, no lo consideran germinado. Y luego consumido entero. Eso es clave, el ser consumido entero, porque bueno, os lo diré más adelante, pero os lo digo por aquí, es clave porque, y no tanto lo de la semilla, porque tú puedes, por ejemplo, cultivar brotes de girasol en un medio inerte, bueno, un sustrato vegetal que no sea inerte, y los brotes de girasol cortarlos y aunque tenga la cascarilla encima, porque el girasol tarda un poco más en tirar la cascarilla y muchas veces se comercializa con cascarilla, no vas a tener ningún problema. La normativa que te va a regular no va a ser esta. Porque, hola, Silvana. Hola. Mira, bueno, Luis te lo dice, para que apagues la cámara, porque estamos grabando para que luego podáis acceder al contenido. Entonces, si apagas la cámara y las dudas que tengas, nos las puedes escribir por el chat, ¿vale? Al final lo hacemos Al final luego activamos los micrófonos y... Sí. Bueno, pues lo que os decía, entonces, brote sería un germinado que se ha cultivado en agua o en cualquier otro medio y que se consume entero, ¿vale? Luego, define lote de semillas o de brotes, la cantidad de brotes o semillas destinadas a la producción de brotes con idéntica denominación taxonómica, es decir, por ejemplo, si es un lote de semillas de alfalfa o de brotes o de germinados de alfalfa, yo voy a hablar de germinados, ¿vale? Ahora, lo voy a sustituir por la palabra brote. De germinados de alfalfa, ¿vale? Que se envían desde el mismo establecimiento con el mismo destino en el mismo día. No sé si conocéis la normativa sobre cuando habla de trazabilidad, que seguir la pista a un producto desde que sale de su primer destino hasta que llega al final, ¿no? Por si surge cualquier problema, imagínate que yo compro una caja de brotes o de germinados y me pongo mala, ¿no? Entonces, miro el envase, veo el loteado y con eso voy a ti que los has producido y te digo, oye, mira, es que esto está malo. Entonces tú con eso dices, pues yo estos brotes los corté tal día, los planté tal día y la semilla que utilicé llegó tal día y lleva almacenada en el almacén, pues no sé, 1 mes, 2 meses, 3, los que sea, ¿vale? Entonces, todo lo que se hace al mismo tiempo es un lote, ¿vale? Y los lotes van también por variedades. Agua de riego utilizada es el agua que ha estado en contacto con las semillas, ¿vale? Y os estoy hablando de esta normativa, que es la más estricta.
Y luego agua potable es agua de consumo humano y está regulado por el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, ¿vale? Donde se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano. Lo que os digo más adelante es aclararos eso, que la definición de brote según esta normativa y para nuestro mejor entendimiento hace referencia a lo que comúnmente llamamos germinados. Y eso se deduce ya que dentro de la misma definición existen puntualizaciones claves que lo aclaran, ¿vale? Y bueno, os las puntualizo aquí, es lo que os he dicho, que es recolectado antes de que aparezcan las hojas verdaderas, destinado a ser consumido entero y incluida la semilla. A raíz de esta normativa comunitaria que se publicó en el 2013, bueno, pues España la reguló, ¿no? La transpuso y sacó el Real Decreto, que es el 379/2014 de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de esta normativa de higiene y trazabilidad en el sector de los brotes y las semillas destinadas a la producción. Entonces, aquí a lo que se hace referencia es que los brotes, en este caso los germinados, se consideran un alimento listo para consumo, ya que pueden consumirse sin necesidad de cocción o de otro tipo de transformación, que de alguna manera podría ser eficaz para eliminar o reducir a un nivel aceptable los microorganismos patógenos. A ver, a mí desde mi punto de vista siempre me ha parecido que esta normativa, pues bueno, es muy estricta, limita demasiado y de consumo también, o sea, listos para consumir se puede considerar también un brote cortado. Sin embargo, hace esta diferenciación y hace muy difícil la comercialización o que una empresa comercialice germinados. Desde mi punto de vista, cuando si tú le das un tratamiento al germinado, lo lavas bien, lo puedes en una disolución con una baja concentración de hipoclorito de sodio, no estás matando cualquier patógeno que pueda haber. Luego haces una centrifugación, secas y puedes comercializar, ¿vale? Pero con esto que os digo que pasó, pues se pusieron como muy estrictos y ahora mismo existe esta normativa y para mí es demasiado estricta. Vamos a ver, en el documento veis los ejemplos que os hemos puesto. Entonces, el ejemplo 1 es lo que sería para nosotros un germinado, que serían los brotes que regula la normativa. El ejemplo 3 son también germinados, son los brotes que regula la normativa. El ejemplo 2, por ejemplo, son germinados que se han cultivado en un medio inerte. Sin embargo, si tú los vendes así, no están listos para consumo, porque los tienes que cortar. Entonces, estos ya no estarían regulados por esta normativa. Y el ejemplo 4 pasa exactamente igual. Son germinados, brotes. Esto sí, para nosotros el ejemplo 2 y 4 ya sería un brote, que cuando tú lo vendes y lo vendes así tampoco está listo para consumo porque lo tienes que cortar. Entonces el consumidor primero no está listo para consumo porque lo tiene que cortar y segundo no se lo come entero porque la raíz no está incluida. Aunque haya cascarillas de semilla por encima, que las puede haber, depende de la edad con la que, bueno, el tiempo que haya pasado desde que se pusieron a germinar hasta que se comercialicen. Y luego está el ejemplo 5, que en este caso ya serían los microgreens o las microplantas, que se llaman también, que son los brotes cortados que a los que ya le han aparecido las 2 primeras hojas verdaderas, ¿vale? Se ve el cotiledón, o sea, está todavía el cotiledón, pero ya se ven las 2 primeras hojas verdaderas, ¿vale? Esto tampoco estaría regulado por esta normativa que es la más estricta. El ejemplo 6 pues sería algo parecido al ejemplo 2, el ejemplo 4, bueno, pues sería cortar el brote y envasarlo. Lo que os digo, la normativa anterior, la que es más estricta, solo regularía el ejemplo 1 y 3, ¿vale? Y esta normativa está traspuesta en el Real Decreto 379/2014. Entonces, yo lo que os aconsejo es que
le echéis un vistazo a la normativa, que nunca está de más, pues para tener una idea de qué es lo que está regulando, pues no sé, por si en el futuro queréis hacerlo, porque para mí, para empezar, el germinado no es lo que yo haría, porque tiene una normativa bastante estricta y es con lo que Sanidad se puede meter más directamente con nosotros, aunque ahora veremos cómo se puede hacer sin tener que acatar esta normativa, ¿vale? Luego, ¿por qué la normativa pone foco en las semillas? Por lo que os decía antes, porque la entendieron cuando el brote de la E. coli con el fenogreco, que el foco venía en la cascarilla de semilla. La normativa entiende y así explica que debido a las condiciones que se dan, puede ser que la semilla, por la forma en que se cultiva, venga contaminada con diferentes bacterias y esas bacterias pues se reproduzcan a la hora de germinar. Yo, si queréis que os sea sincera, y con nuestra experiencia, si el proveedor de semillas es un proveedor serio y te está dando semilla limpia y de calidad, nosotros germinamos, bueno, al principio comercializábamos germinado, cuando salió esta normativa directamente no nos acogimos y continuamos con brote, pero en nuestra casa germinamos y la verdad que nunca hemos tenido ningún problema, la semilla está totalmente limpia y no hay ningún tipo de proliferación bacteriana si tú eres limpio y haces un cultivo higiénico. Pero bueno, como decíamos, hay que regular porque todo el mundo, pues no, si con normativa ya no la cumplen, si no estuviera regulado, pues sería peor. Pero bueno, entonces, de lo que os decía a la hora de, también que hay que tener en cuenta es que las semillas, cuando vosotros tengáis o empecéis a trabajar con el tema de los brotes, aunque sean brotes y no se vayan a consumir las cascarillas o quede alguna, es muy importante también tener en cuenta el tipo de quién es vuestro proveedor. Si lo ideal es que la semilla sea certificada, si no lo es, pues que sea un proveedor de confianza, ¿vale? Pero bueno, eso ahora hablamos. Luego, en el punto 5, hablamos de cómo, a ver, perdón, Elisa. El ejemplo 5 serían baby leaf. Sí, el ejemplo 5 sería un baby leaf. Un baby leaf, un microgreen, ¿vale? El ejemplo 4 serían unos brotes. Todavía no tienen las hojas. Y el ejemplo 5 sí, microgreen, baby leaf, lo que llaman, incluso el baby leaf puede ser un poco más grande, que son como los que venden en las bolsas de ensaladas. No hay una normativa que regule este tipo de denominaciones, ¿vale? Lo único que está regulado es brote como lo define el reglamento de la Unión Europea, que bueno, le podían haber puesto germinado porque se entiende un poco mejor, pero bueno, es así. Entonces, para aseguraros de que la semilla está completamente limpia, que no vais a tener problema, pues eso, semilla certificada de un proveedor de confianza, y si no encontráis semilla certificada o no os apetece comprar la certificada porque conocéis a un agricultor que, por ejemplo, si vais a comercializar brotes de girasol, ¿no? Pues aquí en la provincia de Cuenca se cultiva un montón de girasol. ¿Por qué no le vas a comprar semillas de girasol a un agricultor que conoces, ¿no? Entonces, bueno, deciros que sean de confianza y ya está. Para los germinados, sí que la semilla tiene que ser certificada. La normativa exige que la semilla sea certificada. Entonces, cuando se compra, tiene que venir de un proveedor autorizado, la semilla tiene que venir completamente identificada y tú lo tienes que registrar en tus hojas de trazabilidad. Para el cultivo de brotes no es necesario que la semilla sea certificada. Puedes cultivarlo con cualquier tipo de semillas, como en agricultura, ¿no? No estás obligado a utilizar semilla certificada. Puedes utilizar una semilla de reempleo, o sea, semilla que tú tengas porque has cultivado, no sé, por ejemplo, lechugas en tu huerto y las has dejado florecer y que echen semilla, pues la puedes utilizar para cultivar, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de la normativa? Sobre todo que, bueno, nosotros lo que entendemos es que si estáis aquí es porque queréis emprender un negocio, porque os gusta y queremos enseñaros cuál es la forma más fácil para hacerlo sin que esto sea, sin que nos limite el tema burocrático, ¿vale? Entonces, lo más importante es que vosotros tengáis claro qué es lo que queréis hacer. Vamos a dejar de lado los germinados porque es la normativa más restrictiva. Hay que conocerlo y yo os aconsejo que os leáis la normativa porque es interesante también saber que está regulado y porque luego a la hora de cuando vosotros tengáis vuestro negocio, pues bueno, siempre puedes aplicar algunos de los criterios que dice esta normativa, ¿no? Pues para estar tú seguro, ¿no? De que lo que estás comercializando es seguro. Nosotros lo hacíamos. Los análisis, que se piden a las semillas en esta normativa, pues nosotros se los hacíamos a nuestras semillas aunque no fueran destinadas al cultivo de germinados, ¿vale? Y luego hacíamos análisis a los brotes. Entonces, bueno, pues que está bien conocerla, pero que sepáis que, que la normativa es mucho menos restrictiva si estáis cultivando brote cortado o brote sin cortar sobre un sustrato. Brote como sería el del ejemplo 2, el del ejemplo 4, el del ejemplo 5 o el del ejemplo 6. O sea, esa normativa es la misma que sería para cualquier, perdón, para cualquier agricultor o para cualquier agricultor que cultive y comercialice sus productos o cualquier empresa que comercialice productos vegetales frescos, ¿vale? Entonces, en el momento en que no cultiváis germinado y estáis cultivando brote, os estáis convirtiendo en agricultor y dependiendo de si vais a hacerlo de una forma u otra, pues seréis agricultor, os considerarán industria agroalimentaria o os considerarán solamente agricultor, ¿vale? ¿Qué normativa hay que tener en cuenta si vas a cultivar brotes? La misma normativa sanitaria que aplica a cualquier producto vegetal, ¿vale? Pero existe una excepción. Entonces, preguntas que debes hacerte. No es lo mismo cultivar, y comercializar microgreens o brotes cortados y envasados que cultivarlos y no envasarlos y venderlos directamente. Tampoco es lo mismo venderlos directamente, aunque estén cortados y envasados, que venderlos a través de distribuidores. Entonces, en el punto 6, en el 6.1, os hemos hecho una diferenciación. A ver, me estáis preguntando semilla certificada si me refiero a semilla ecológica. No, no. Semilla certificada es una, a ver, la semilla, ¿cómo lo explico? Tiene dos denominaciones, ¿vale? La semilla certificada es la semilla a la que se le da, por así decirlo, un seguimiento. Es aquella semilla que se ha conseguido porque el objetivo es conseguir semilla. Y las empresas que se dedican a esto cumplen, hay una normativa que lo regula, ¿vale? Y hay una serie de registros y tienen que, la verdad es que es bastante complicado lo de cultivar semilla certificada, pero te garantiza un origen y te garantiza el origen y te garantiza la trazabilidad, ¿vale? No tiene nada que ver con certificado ecológico. La semilla certificada, pues, es la que tú le compras a una empresa, ¿no? Que te dice, pues esta semilla es de, no sé, girasol, variedad tal, ¿vale? Y te da una factura donde te garantiza que esa es la variedad. Si hubiera cualquier problema, se sabe el campo de cultivo, se sabe todo, viene todo registrado, ¿vale? Y eso es lo que la normativa considera semilla, como semilla certificada. Luego, las semillas son semillas porque sí, pero puede ser que no sea semilla certificada. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mi huerta, no sé, o yo soy agricultor y cultivo trigo,
pero el objetivo de mi trigo no es conseguir semilla para reproducción, es conseguir semilla para alimentación. Y en ese caso la semilla ya no se considera semilla como tal, sino como grano de consumo, que puede ser grano de consumo o sea, grano para consumo animal o grano para consumo humano, ¿vale? Tú este grano lo puedes utilizar para reproducir plantas y eso sería una semilla no certificada. La verdad es que puede llegar a ser un poco complejo, pero no quiero que os liéis con esto, ¿vale? Si la semilla es certificada es porque el objetivo de esa semilla es la reproducción vegetal, ¿vale? Si no es certificada es porque, primero, no ha cumplido la normativa para que sea certificada y segundo, porque el objetivo no era la reproducción vegetal, sino el consumo o animal o vegetal, pero sigue siendo una semilla. Entonces, si tú conoces a un agricultor que tiene girasol, por ejemplo, como es nuestro caso, ¿no? Que comprábamos girasoles, comprábamos trigo sarraceno, que comprábamos trigo, se lo comprábamos a agricultores que conocíamos, bueno, pues porque ellos lo cultivaban y había una parte que nos vendían a nosotros, pero eso sería considerado como un grano de consumo humano, que en el caso de los germinados no se puede utilizar, pero en el caso de los brotes sí, ¿vale? Entonces, bueno, decirme si os ha quedado claro, porfa, si tenéis claro esto, si no os puedo mandar la normativa. Vale, sí, me decís que sí, vale. Bueno, pues entonces, los tipos de cultivo que nosotros podríamos diferenciar, ¿no? El cultivo, siempre pensando en el cultivo de brotes, microgreens. El cultivo y comercialización local, y a local me refiero, o sea, comercialización. La normativa, ya vamos a ver más adelante, la normativa sanitaria distingue el ámbito sanitario local de lo que sería ya una comercialización pues a nivel, por ejemplo, de comunidad autónoma o nivel nacional, ¿vale? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ámbito local, en una ciudad, pues sería la misma ciudad. Lo lógico es que sea el municipio donde te encuentres. Eso es ámbito local, pero bueno, como dependiendo de dónde estés, pues hay, no sé, diferentes calificaciones y las comunidades autónomas lo regulan de una forma u otra, es importante también que esto hay que revisar la normativa sanitaria de la comunidad autónoma donde estés. Pero bueno, ámbito local se refiere a tu zona de actuación. Si tú estás en un pueblo de Madrid, el pueblo de Madrid donde estás. Que estás en Madrid capital. Que estás en Albacete, pues Albacete capital, ¿vale? Entonces, cultivo y comercialización local de microgreens sin manipulado, es decir, vivos, sería el ejemplo 6 o el ejemplo 2, ¿vale? Esta sería la actividad menos restrictiva a nivel sanitario, ¿vale? No, en este caso, incluso lo podrías comercializar como un agricultor, ni siquiera necesitarías un registro sanitario. O sea, podría ser como, o sea, haciéndolo así, eres como un agricultor que, no sé, por ejemplo, cultiva tomates en su huerta, ¿no? Que ahora se ha puesto súper de moda en verano. Pequeños agricultores, o incluso gente que ni se dedica a la agricultura, que tienen una huerta pequeña y cultivan tomates súper buenos, gourmet, y van y los venden directamente sin ningún tipo de manipulado y sin nada, o incluso van a restaurantes y tiendas y se los compran o va a la gente, el consumidor final, ¿vale? Eso sería lo menos restrictivo. Luego está el cultivo y la comercialización de los mismos microgreens dentro y fuera de tu localidad sin manipulado, vivos y sin intermediarios. Bueno, pues ahí ya darías un paso más porque ya no tanto por el tema sanitario, sino porque tendrías que tener otra actividad. Aparte de la actividad de agricultor, pues tendrías que tener la actividad de comercialización, ¿vale? Pero tampoco estarías obligado a tener un registro sanitario porque no has hecho ningún tipo de manipulación al producto y eres tú el que lo comercializa. Luego está el cultivo y la comercialización de microgreens dentro y fuera de tu localidad sin manipulado, pero con intermediarios.
En este caso, tú no necesitas el registro sanitario, sería el intermediario, ¿vale? Tú podrías seguir siendo un agricultor, pero el intermediario al que le vendas sí que tendría que tener ya un registro sanitario porque él es el que se va a encargar de la distribución. Y aquí podrías compatibilizarlo con la actividad de venta directa, es decir, tú podrías vender directamente y vender también a intermediarios y no necesitar un registro sanitario, siempre que no haya manipulación, ¿vale? Luego está el cultivo. A ver, en brotes no es necesario que sea certificada, aunque sea recomendable. Y en germinados sí, sí. En los germinados la semilla siempre tiene que ser certificada y en brotes no. Lo de que sea certificada, bueno, pues yo lo recomiendo, pero si tú tienes un proveedor de calidad que tiene semilla porque es agricultor y se la puedes comprar con total confianza, se lo puedes comprar y no vas a tener ningún problema. Es igual que el que cultiva tomates, no tiene por qué comprar semilla certificada, se la puede comprar a otro agricultor, no sé, ahora con el tema de las variedades autóctonas, pues los agricultores se venden la semilla de unos a otros para cultivar, pues no sé, tomate de una variedad especial. Pues lo mismo pasa con esto, ¿vale? Entonces, bueno, el siguiente paso sería el cultivo y la comercialización de microgreens cortados y envasados fuera de tu localidad o en tu zona sanitaria sin intermediarios. En este caso, si eres tú el que vende directamente y estás en tu zona sanitaria, es decir, en tu población, en tu pueblo, o vendes a través de Internet sin ningún tipo de intermediario, a través de Internet o, no sé, te llama alguien por teléfono y te dice, oye, mándamelo y se lo mandas o incluso se lo llevas tú, no necesitas un registro sanitario como tal, necesitas una autorización sanitaria que no es tan restrictiva como el registro sanitario. Pero bueno, luego os voy a dar mi opinión sobre lo que es la autorización sanitaria y registro sanitario. Y luego ya estaría el cultivo y la comercialización de los microgreens cortados y envasados, independientemente del lugar donde se comercialicen, con intermediarios y sin intermediarios. Es decir, por una parte vendes tú directamente, pero luego le vendes tú, por ejemplo, a un almacén, a un distribuidor, y ellos se encargan de comercializar pues, a tiendas, a consumidor final o a quien quieran, ¿vale? Aquí ya entraría lo que es el registro sanitario, que sería la normativa sanitaria más estricta, ¿vale? Entre el paso D y E, si queréis que os sea sincera, yo optaría por obtener un registro sanitario, porque el paso D llega a ser un poco limitante y lo que se necesita al final no es tan diferente a lo que... O sea, la normativa al final es bastante parecida, casi igual, y cuando ya te pones, pues te da lo mismo hacerlo en el D que en el E. O sea, al final, tener un registro sanitario siempre te va a abrir más puertas, ¿vale? Desde mi punto de vista, nosotros siempre lo hemos hecho así y lo hemos hecho con registro sanitario. No nos hemos quedado con el tema de la autorización sanitaria. Una autorización sanitaria, para que os entendáis, o sea, lo que sería el equivalente sería, por ejemplo, a una panadería. Imaginaros una panadería, ¿no? En Madrid, que hace sus barras de pan y hace, no sé, bollería, magdalenas, no sé, napolitanas. Ellos los hacen artesanalmente en su horno, pero o en un local que tengan, pero además tú puedes comprar sus productos en otras tiendas, ¿no? Pues te vas, por ejemplo, a un Vips y en el Vips encuentras el pan de, no sé, de Mallorca, de la confitería Mallorca, ¿vale? Ahí ellos no necesitarías un registro sanitario, sino simplemente una autorización sanitaria. Es como que tú tienes un obrador, ¿no? Es algo como más artesanal. Tú tienes un obrador, en tu obrador haces lo que hagas, incluso si haces mermeladas, ¿no? Las vendes al público
y ese es tu fin principal, vender directamente al público, pero también vendes a otros establecimientos que que venden tu producto directamente al público, ¿vale? Eso sería el equivalente a la autorización sanitaria y eso sería lo mismo que se haría en el apartado D. Y luego ya está el E, donde no hay ningún tipo de restricción. Tú cultivas, envasas y vendes. Y vendes donde quieras y a quien quieras, ¿vale? Y lo que os decía, pues es que para mí no hay gran diferencia entre el D y el E si realmente lo quieres hacer. Entonces, ¿cuál es la normativa que aplica en cualquiera de los puntos anteriores? Pues el reglamento 2073/2005, que habla de los criterios microbiológicos de los productos alimenticios. Luego, a este se le añaden requisitos generales de higiene para la producción primaria, que de esto voy a hablar más adelante, de lo que sería producción primaria. Luego, requisitos generales de legislación alimentaria, donde se crea la ESAN, y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, bueno, higiene de productos alimenticios, criterios microbiológicos y luego la normativa española, que al final es la que transpone toda esta normativa, que sería el registro, la normativa que regula el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias. Me estáis preguntando que si el registro sanitario solo se aplica al apartado E. O sea, el registro sanitario obligatoriamente lo tienes que utilizar en el apartado E. Estás obligado a utilizar, o sea, a tener registro sanitario si vas a trabajar como en el apartado E. En el resto puedes tenerlo o no, es algo que tú decides, ¿vale? Que es a lo que yo me refiero. O sea, yo prefiero tener un registro sanitario si voy a hacer, por ejemplo, el D, porque me abre más puertas, ¿vale? Pero obligatoriamente el registro sanitario solamente es en el D, en el E, perdón. En el D, en el apartado D, sería una autorización sanitaria, ¿vale? Que de eso se encargan las comunidades autónomas. Luego, el Real Decreto 640/2006 sobre condiciones de aplicación comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de productos alimenticios, y el Real Decreto sobre las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, ¿vale? Os vuelvo a repetir que tenéis que definir el tipo de producto y cómo quieres comercializarlo, porque en función de ello tu actividad se considerará primaria o no. ¿Y a qué me refiero con actividad primaria? La actividad primaria se considera a la que es, o sea, primario es el sector agrícola. O sea, tú puedes, dentro de estos apartados, en unos puedes ser agricultor y en otros ya pasar directamente a ser tanto comercializador como industria agroalimentaria. Entonces, lo menos restrictivo es ser agricultor y comercializar el apartado A. O sea, el producto del apartado A o del apartado A, ¿vale? Y del apartado B también, si lo vendes, lo que hemos dicho, directamente. Ahí simplemente tendrías que darte de alta como agricultor en Hacienda. Serías un autónomo agrario que tendría su explotación entre comillas, porque tú lo que tendrías sería pues una pequeña huerta o si estás cortando el cultivo tendrías una habitación donde cultivar y estás cultivando brotes, ¿no? Sería algo parecido como al agricultor que se dedica al cultivo de champiñón y setas. Los agricultores que se dedican a cultivar setas y champiñón no tienen una explotación como tal de tierra. Tienen unas instalaciones que son naves donde cultivan, pues lo mismo aplicaría. Y luego ellos pueden o vender a comercializadores y manipuladores, que es lo que normalmente se hace, o también pueden vender directamente y en este caso ellos serían agricultores y sería una venta directa, ¿vale? Esto es lo menos restrictivo y lo que menos os va a costar y lo más fácil para empezar, porque además a la hora del autónomo, pues
creo que incluso es lo más económico. Ya tanto en el tema fiscal, pues no controlamos tanto, ahí tendrían que ser vuestros asesores quienes os lo dijeran, pero es lo más fácil. O sea, tú te das de alta como autónomo, actividad agraria y directamente vendes tu producto. Incluso te puedes dar de alta en actividad agraria o jardinería también y comercialización para no tener problemas. Actividades, sabes que podéis tener varias, ¿vale? Tú eres autónomo y vendes directamente tu producto sin manipular, ¿vale? Y eso sería actividad primaria, es lo más fácil. Y ahí no tienes un control sanitario, por así decirlo. No necesitas control sanitario. Puedes vender directamente y dentro de tu zona también te pueden comprar, por ejemplo, fruterías o tiendas que comercialicen este tipo de productos, o puede ir, por ejemplo, a un restaurante y comprarte. O sea, los restaurantes también compran directamente a agricultor. Entonces, bueno, pues tú cumples mantienes tus condiciones de higiene, lo mantienes todo bien. Seguramente si empiezas a hacer esto, pues a lo mejor alguna inspección sanitaria puedas tener, pero no vas a tener ningún problema porque tú eres agricultor y se te va a considerar como tal, ¿vale? Si ya quieres vender fuera de tu área sanitaria, por así decirlo, imagínate, nosotros vivimos en Quintanar y queremos vender en Albacete, pues ahí ya puedes llegar a alguna frutería y que te pidan el registro sanitario. No estás obligado a tenerlo y la frutería te puede comprar. Lo que pasa es que muchas veces los inspectores sanitarios, pues los inspectores de sanidad meten un poco de miedo, ¿no?, a las tiendas y la persona que está en la tienda pues no controla tanto la normativa y puede decirte que no te compra. Pero vamos, si os pasa algo de eso, decírmelo que ya hablo yo con ellos, porque hemos solucionado, o sea, al final es que muchas veces es desconocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, lo menos restrictivo, agricultor, cultivo y comercialización del brote sin ningún tipo de manipulación vivo, es decir, tú lo cultivas en pequeñas bandejas y tal cual lo comercializas. Y si lo pensáis bien, así es como comercializa, por ejemplo, Coppercrest. Coppercrest está comercializando, no sé si conocéis a Coppercrest, si queréis me lo podéis decir por aquí. Coppercrest es uno de los mayores productores de brotes y microgreens del mundo. Están en Holanda, tienen unas instalaciones increíbles, cultivan sobre pulpa de papel y sus bandejitas son unas bandejitas azules que, bueno, las venden en macro y que cuando salen, la mayoría de los cocineros, cuando salen en sus cocinas que cogen un brote con las pinzas ahí lo manipulan, pues es de Coppercrest. Pues Coppercrest comercializa así. No le hace ningún tipo de manipulado a su producto y bueno, pues no necesita un registro sanitario como tal, ¿vale? Es un producto, lo que pasa que cuando ya pasa por muchos intermediarios, ahí sí que lo necesitas. Ese sería el siguiente paso. Entonces ahí, si tú estás cultivando y comercializando brotes vivos sin manipulado dentro y fuera de tu localidad con algún intermediario, ahí sí que necesitas ya no puedes ser agricultor, ya no se considera producción primaria, ¿vale? Ahí serías una mini industria agroalimentaria y vas a tener que tener una autorización sanitaria, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que os digo, lo que os explico es que la normativa regula lo que es la producción primaria y sus operaciones conexas, como transporte, almacenamiento y manipulación de productos primarios en el lugar de su producción, siempre que no se altere su naturaleza de manera sustancial, ¿vale? En este caso, el cortado tampoco el cortado tampoco alteraría de forma sustancial su naturaleza, pero al poderlos manipular sin necesidad de cortar, pues muchas veces las autoridades sanitarias te ponen ahí la pega y te dicen que si ya están cortados, pues ya los han sufrido una manipulación y ya no, y necesitas ya o una autorización sanitaria o un registro sanitario, ¿vale? ¿Qué más? Operaciones de transporte de productos primarios cuya naturaleza no se haya alterado de manera sustancial desde el lugar de producción a un establecimiento. O sea, es decir,
Yo puedo cultivar mis brotes y llevarlos a un restaurante o llevarlos a una tienda, que es lo que os estaba diciendo. Yo soy agricultor y vendo directamente a las tiendas. Entonces ahí no tengo por qué tener un registro sanitario si yo no he cortado mi brote. Esto es importante saberlo porque si tú eres agricultor y no necesitas registro sanitario, tus requisitos de higiene son diferentes. No son, vamos, ni se parecen, ¿no? Muchísimo menos estrictos que cuando tienes un registro sanitario, ¿vale? Esto es súper importante, sobre todo porque si tú eres agricultor y vendes directamente, bueno, pues es recomendable que tengas tus registros y ahora os explicaré un poco cómo hacerlos y lo que se recomienda, pero no es obligatorio que tengas un sistema de trazabilidad. No es obligatorio, es recomendable. ¿Por qué? Pues lo que os decía, porque si surge cualquier problema es recomendable tenerlo, pero no estás obligado a tenerlo como en el caso de un registro sanitario, incluso de una autorización sanitaria, ¿vale? Actividades consideradas por la normativa como producción primaria, pues en el caso en lo que a nosotros nos afecta sería cultivo, cosecha y recolección de vegetales y su transporte en el lugar de producción. Producción de semillas germinadas, brotes, hasta en su caso el momento en que sean sometidas a un tratamiento eficaz que elimine la salmonela y la E. coli. Es decir, si tú produces germinados, producción primaria, o sea, serías agricultor cuando los estás produciendo y podrías venderlos directamente sin haberles hecho ningún tipo de tratamiento, porque la normativa sanitaria de los germinados obliga a hacer un tratamiento que elimine los patógenos, ¿vale? Y ese tratamiento lo tienen que hacer las empresas que comercializan los germinados envasados y se considera producto listo para consumir. Si tú produces germinados y los vendes directamente, no estás obligado tampoco a cumplir la normativa, pero deberías especificar en tu etiqueta que es un producto que no está listo para consumo directamente y que es recomendable lavarlo antes de consumir, ¿vale? O sea, esto sería como algo que se le escapa, ¿no?, a la normativa que regula la producción de germinados. Es decir, yo vivo en Madrid, me pongo a cultivar germinados y los puedo comercializar directamente yo. Y los puedo comercializar directamente a través de mi página web, siempre y cuando no haya intermediarios y yo en mi envase ponga que no es un producto para consumir directamente, que hay que lavarlo, ¿vale? Esto es súper importante saberlo. Si lo vendes a un comercializador, pues será el comercializador el responsable sanitario de eso, sí que tiene que tener un registro sanitario y sí que le va a tener que dar ese tratamiento, ¿vale? Para que sea un producto listo para consumo. ¿Qué más se consideran? ¿Qué operaciones conexas a la producción primaria se pueden hacer? Pues limpieza, cepillado, lavado, secado, clasificación, tratamiento, cosecha y envasado de productos vegetales propios del productor en el lugar de producción, siempre que dichas actividades no supongan un cambio sustancial de los productos. A ver, en el caso de los brotes, pues, ¿qué puedes hacer? Puedes ponerles un envase, ¿vale? Y ponerles pues tu marca, etiquetarlos y venderlos, ¿vale? Eso sería producción primaria. Cepillado, pues en el caso, por ejemplo, de alguien que venda zanahoria, ¿vale? Eso estaría dentro de lo que sería la producción primaria y tú serías agricultor. Si tenéis dudas, preguntarme, ¿vale? Porque puede llegar a ser un poco complejo. Luego, ¿qué más? El almacenamiento en refrigeración o sin control de temperatura en el lugar de producción. Fijaros que siempre habla de el lugar de producción. Distribución y transporte a un establecimiento solas o en combinación con alguna de las anteriores de los productos vegetales propios del productor. Es decir, yo como productor puedo vender a diferentes establecimientos directamente sin haber hecho un cambio sustancial en mi producto. Es decir, tú como productor de brotes, que los estás comercializando vivos, te puedes ir con tu coche o con tu furgoneta y venderle a restaurantes y venderle a tiendas,
¿vale? Porque tú eres agricultor. Y luego, venta directa por parte del productor de los propios productos vegetales sin cambio sustancial a otro operador económico. Es decir, tú puedes vender a una tienda. O sea, una frutería no te puede decir que no te compra porque no tienes registro sanitario siempre que no hayas hecho ese cambio sustancial, ¿vale? Cuando no hayas cortado. El cortado sí que es básico, ¿vale? El cortado ya te lleva a una autorización sanitaria si estás vendiendo en tu zona sanitaria. Pero si tú no has cortado, tú eres agricultor y vas a una frutería o vas a una tienda de dietética o a cualquier tienda donde quieras que se venda tu producto, simplemente con tu alta como agricultor lo puedes vender. Le haces tu factura de venta directa y no hay ningún problema, ¿vale? No debería haberlo y es que en España tenemos un problema y es que lo que es la venta directa de producto primario no está definido, no hay una definición clara por parte de las autoridades. Entonces, mucha gente esto no lo sabe y en las tiendas pues puede ser que directamente os digan que no os lo compran. Pero si os pasa eso, de verdad, pedidnos ayuda porque os ayudaremos y vamos a trabajar y en eso queremos enfocarnos también para evitar este tipo de cosas. Queremos dar difusión a través de las redes para que la gente que quiera emprender no se encuentre con este tipo de trabas, ¿vale? Luego, actividades que la normativa considera que no son actividad primaria, es decir, que si las queréis hacer, pues ya no basta con que seáis agricultor sin registro sanitario, sino que ya tendríais que tener una autorización sanitaria, tendríais que tener un acta de comercializadores, ¿vale? O un registro sanitario. ¿Qué actividades? Pues son las actividades de envasado, almacenamiento, distribución, transporte e importación de productos vegetales en estado fresco por operador de empresa alimentaria distinto del productor, incluidas las semillas germinadas, ¿vale? Es decir, tú puedes almacenar, distribuir, transportar vegetales en estado fresco, es decir, los brotes, y sigue siendo agricultor. Ahora, si lo hago yo y me lo estás vendiendo los brotes tú, eso ya no es actividad primaria. En el momento en que entran dos operadores, el productor y un operador, eso ya no es actividad primaria, ¿vale? Y luego las siguientes actividades de manipulación tampoco son consideradas dentro de la actividad primaria. Esto ya sería una manipulación como tal y aquí ya entrarían las autoridades sanitarias y se consideraría pequeña industria agroalimentaria en nuestro caso, que sería el pelado, troceado y cortado. O sea, esta es la palabra clave para nosotros, cortado. Nosotros no pelamos los brotes ni tampoco los troceamos, pero sí se cortan. Entonces, en el momento en que se cortan, aunque puedas vender directamente, ya vas a tener que darte de alta ante la autoridad sanitaria. Vas a decir, oye, que yo estoy aquí, que estoy cortando y que estoy vendiendo, aunque vendas directamente y lo estés haciendo según el punto D, ¿vale? Que hemos visto el punto D del apartado 6.1. Entonces, esto es súper importante. Siempre que no haya cortado de brotes, sois agricultores y es la forma más fácil para empezar a vender. Yo tengo, no sé, cuando nosotros empezábamos, cultivábamos en una terraza. A nosotros nos limitaba la zona donde vivíamos porque vivíamos en un pueblo de Cuenca donde nadie conocía este producto y si queríamos vender pues teníamos que ir a Madrid, a Valencia o Albacete, que eran las ciudades más cercanas. Entonces sí o sí necesitábamos un registro sanitario. Pero si hubiéramos estado en Madrid y hubiéramos tenido esa terraza, simplemente hubiéramos cultivado en bandejas y hubiéramos podido vender directamente a restaurantes y a tiendas sin ningún tipo de problema, ¿vale? A Madrid me refiero a Madrid ciudad. O hubiéramos vivido en Albacete, los hubiéramos comercializado directamente, ¿vale? Entonces, que sepáis que esto lo podéis hacer y que es súper fácil hacerlo. Solamente necesitáis semillas, un alta de autónomo y bueno, el alta de autónomo,
Habría que verlo en función del beneficio, o sea, de la cantidad de ingresos que estéis teniendo. Esto os tendría que informar mejor pues vuestro asesor fiscal, ¿no? El que os diga, a nosotros siempre nos han dicho que, pues, que estemos dados de alta y siempre lo hemos estado para poder vender. Pero muchas veces no es necesario, porque si es una actividad marginal, imagínate, yo soy, no sé, yo, por ejemplo, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo para Asaja, ¿no? Y ahora mismo estoy también trabajando para Asaja, para la Asociación de Jóvenes Agricultores. Pero aparte, pues cultivo brotes y los vendo, o cultivo flores y las vendo. Y es una actividad marginal que me da unos ingresos mínimos, porque lo que quiero es probar. Bueno, no deberíais tener ningún problema, ¿vale? No, seguramente vuestro asesor os diga que estáis obligados a daros de alta como autónomo, pero investigad para ver si hay un mínimo. Y bueno, y ahora conforme están las cosas, yo creo que tiene que hacer algo para evitar esto, porque alguien que genere, no sé, que esté empezando y genere 500 euros de venta al mes, yo considero que no es suficiente como para vivir y no te pueden obligar a pagar 250 euros de autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, informaros en este sentido. Yo os estoy hablando de que lo podéis hacer siendo agricultores y en la terraza de vuestra casa, en un patio o donde queráis y vender directamente, ¿vale? Todo esto sin manipulado, sin cortado, ¿vale? ¿A qué afecta que tu actividad sea primaria o no? Pues eso, que tú eres considerado agricultor. Y el ser considerado agricultor tiene una serie de beneficios y los beneficios es que puedes optar a ayudas para la agricultura. Por ejemplo, hay una serie de ayudas que son los planes de mejora de las explotaciones agrarias. Tú puedes pedir una subvención, ¿vale? Para poder hacer esto, pues si ya la cosa ves que va bien, que está teniendo mucho brote, puedes inscribir tu explotación en el registro de explotaciones agrarias. Si tenéis dudas, me lo preguntáis. A ver, me estáis preguntando. Entonces, se puede comercializar. A ver, Abel me pregunta, ¿entonces se puede comercializar los germinados a un restaurante indicando en el envase que no está, no es que no esté apto para el consumo, es que no, o sea, puedes poner no consumir directamente, lavar antes de consumir, que se vea, y lo vendes tú directamente como agricultor, ¿vale? Y entonces el responsable de higienizarlo y de lavarlo es el restaurante, ¿vale? En realidad tú al germinado no le has hecho ningún tipo de manipulación, su germinado es lo que menos manipulación necesita, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Pero si vas a comercializar germinado, recuerda que la semilla tiene que ser certificada, ¿vale? Y te recomiendo que si vas a comercializar germinado, aunque sea de venta directa, que la semilla sea certificada y pide análisis. O piden los análisis al proveedor o haz tu análisis, ¿vale? Porque ya te digo que es bastante estricto y muchas veces es más el desconocimiento por parte de los inspectores de sanidad de este tipo de productos lo que hace que tengas trabas a la hora de venderlos que otras cosas. Entonces, cuanto más información puedas dar y más te acerques a la normativa que regula la comercialización de este tipo de productos, mejor, ¿vale? Y luego Daniel pregunta, ¿en el régimen de venta directa se pueden vender los microgreens en los supermercados, pero solamente en los supermercados de la población en la que tú vivas? O sea, no puedes vender en un supermercado, por ejemplo, que si vives en Madrid, no puedes vender aunque sea, imagínate, por ejemplo, tú vives en Madrid, sí, y dices, Mercadona me va a comprar, ¿vale? Pero yo soy agricultor, o no, o bueno, por ejemplo, Herbolario Navarro, ¿no? He hablado con los de Herbolario Navarro, les gustan mis brotes y me han dicho que me van a comprar. Pues Herbolario Navarro puede vender tus brotes, pero solamente en Madrid, en los herbolarios que estén en Madrid.
No puede venderlos en los de Valencia, ni en los de Albacete, ni en los de Cuenca. Solo en los de Madrid, ¿vale? Puedes ir directamente allí y venderles, ¿vale? No sé si queda claro. Dentro de la comunidad autónoma, no. No, dentro de la población, del área sanitaria, población, ¿vale? O sea, la venta directa está limitada a tu zona de acción, no a la comunidad autónoma. Si yo, por ejemplo, vivo en Albacete o vivo en Valencia y cultivo en Valencia y quiero vender en Alicante directamente, puedo vender dentro del área sanitaria de Alicante, o sea, de Valencia, pero no de Alicante. Si yo le vendo a un supermercado que está en Alicante, ahí ya entra, sería como una especie de distribuidor, ¿vale? Sí, dentro de la población. Si tú eres el que lleva el producto a otros municipios de tu misma comunidad autónoma. Sí, si tú eres el que lleva el producto a otros municipios de tu misma comunidad autónoma y no han sufrido ningún tipo de manipulación, es un producto primario y lo pueden vender. ¿Vale? Pero si tú le vendes, por ejemplo, a la central de Herbolario Navarro en Valencia, y aunque no haya manipulación y tú seas agricultor, ¿sabes? Herbolario Navarro te podría comprar a ti directamente, pero ellos tendrían que tener ese registro sanitario que permita la manipulación y la distribución del producto. Si tú vendes directamente, sigues siendo agricultor, ¿vale? Sin manipulación. Esto es que es un poco lioso. Si has manipulado, ya no eres agricultor y puedes vender directamente en tu zona sanitaria. Perdonad porque antes a lo mejor me he liado yo. Si eres agricultor y venta directa, puedes ir directamente tú y vender, ¿vale? Y sin manipulación. Si has manipulado, puedes vender directamente en tu zona sanitaria a otros intermediarios, pero no puedes vender a otros intermediarios dentro de tu zona sanitaria. Aunque sí puedes vender tú directamente al consumidor final. ¿Vale? No sé si... A ver... La clave son los intermediarios. Sí, la clave son los intermediarios y la manipulación que haya sufrido el producto. Sea donde sea, sí, sea donde sea. Si no hay manipulación y no hay intermediarios, tú eres agricultor y puedes vender y te puedes mover por toda España vendiendo directamente. Es como el agricultor que tiene naranjas en Valencia y se carga su furgoneta y va vendiendo naranjas de pueblo en pueblo, en los mercados, y vende directamente. Y se viene al mercado de Quintanar, que es donde vivimos nosotros, y vende naranjas, que no ha sufrido manipulación. Y se va al mercado no sé, de Valencia y vende en el mercado de Valencia, un mercado me refiero de venta directa. O se va al mercado de productores, ¿vale? Eso sí lo podéis hacer, vender en cualquier parte, directamente sin manipulación. Y a otros intermediarios también directamente. Ahora, si hay manipulación, no, ¿vale? Solamente en tu área. Decirme si está claro, por favor. De todas formas, si no lo tenéis claro y tenéis cualquier duda, vosotros nos mandáis un email, nos escribís e intentamos ayudaros, ¿vale? Para solucionar las dudas que podáis tener. Así que, si tenéis tiempo y os gusta, no sé, nosotros, por ejemplo, nos íbamos al mercado de productores en Madrid, nos íbamos también al mercado de motores y vendíamos directamente. Aunque aparte vendíamos otras cosas, pero si estáis en Madrid, eso lo podéis hacer, ¿vale? Siendo simplemente agricultores. Tendríais que, cuando vas al mercado, te piden tu alta de autónomo como agricultor, ¿vale? Y lo ideal es tener la explotación o lo que tengas dado de alta, como que, o tener algo que garantice que tú has cultivado, ¿sabes? Que has sido el que ha cultivado ese producto, ¿vale? Vale, me estáis diciendo que sí, que os queda claro, perfecto. Si luego tenéis cualquier duda, nos decís.
¿Qué más? ¿Cuándo dar de alta una actividad en sanidad? Bueno, pues lo que os decía, si finalmente vuestra actividad va a ser primaria o no va a haber manipulación y vais a vender directamente, pues no tienes que hacer ningún tipo de alta en sanidad. Vendes directamente y ya está, no tienes por qué darle ningún tipo de explicación a nadie de tu producto, ¿vale? Siempre no os liéis e intentar llevarlo a un símil más convencional, ¿no? De algo que pasa en el día a día. Por ejemplo, el productor de naranjas. Yo tengo un campo de naranjas, un huerto de naranjas y yo vendo mis naranjas directamente. ¿Y cómo las puedo vender? Venta directa del agricultor, que se ha puesto en los últimos años tan de moda. Gente que se abre su página web y vende directamente sus naranjas. O cojo mis naranjas y me voy a un mercado y las vendo. O, ¿vale? Eso lo podéis hacer y no necesitáis una alta sanitaria. Si vas a vender directamente, si vas a vender a establecimientos locales de venta, aunque no haya manipulación, bueno, pues que abastecen al consumidor final, yo sin cortar los brotes, no necesitas el registro sanitario, pero aquí sí que os puntualizo que siempre es conveniente consultar la normativa de ámbito autonómico, ¿vale? Porque hay comunidades autónomas que tienen regulada la venta directa. Y esto es importante, ¿eh? ¿Vale? No todas, pero algunas la tienen regulada. Bueno, la mayoría no la tienen regulada, que es lo que os decía, que se debería, bueno, pues un poco ayudarle a la gente a dirigir y más ahora en la época en la que estamos, ¿no? Que bueno, que cada vez se está primando más la calidad, el quitar intermediarios y que... ¿Podrías decirnos cuáles sí la tienen regulada? Pues la verdad que ahora mismo no lo tengo claro, tendría que consultarlo, ¿vale? Creo que Andalucía lo tiene regulado y lo tendría que mirar. Me lo apunto, ¿vale? Lo voy a apuntar aquí y os lo miro. Comunidades autónomas. ¿Vale? Luego os lo mandamos para que lo sepáis, ¿vale? Daniel ha escrito una pregunta interesante más arriba. ¿Qué pregunta? Vuélvemela a escribir, porfa. Yo creo que las he contestado. Entonces, si se lleva directamente, sí, esa la he contestado. Si llevas directamente el producto sin cortar, puedes venderlo en tu comunidad autónoma y fuera también de ella. Si eres tú el productor y no hay manipulaciones, lo que os decía del agricultor, es lo mismo que el agricultor de naranjas. Yo cojo las naranjas de mi huerto, de mis árboles, me cargo la furgoneta y me voy y las vendo donde quiera yo directamente. ¿Vale? Pues con los brotes pasa lo mismo. ¿Vale? Siempre que no haya manipulado. Entonces, ¿cuándo vais a dar de alta una actividad en sanidad? ¿Vale? Pues en sanidad se va a dar de alta cuando cortéis brotes o cuando vendáis a través de intermediarios. Si cortáis brotes o vendéis a través de intermediarios, tenéis que daros de... Vendéis a través de intermediarios en toda la geografía nacional, ¿vale? Tenéis que daros de alta en sanidad, ¿vale? De todas formas, vale, aquí os digo que en lo que hemos dicho, que existe el REGEPA, que es el Registro de Explotaciones Agrarias. Y luego, aquí os especifico que quedan excluidos de la obligación de inscripción en el registro sanitario sin perjuicio de control oficial los establecimientos y sus empresas titulares en el supuesto de que exclusivamente manipulen, transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o entrega in situ al consumidor final,
con o sin reparto a domicilio o a colectividades, así como cuando estos se suministren a otros establecimientos de esas mismas características y se trate de una actividad marginal en términos tanto económicos como de producción, respecto de la realizada por aquellos que se lleve a cabo en el ámbito de la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales características o finalidad que defina la autoridad competente correspondiente. ¿Vale? Estos establecimientos deberán inscribirse en los registros autonómicos establecidos a tal efecto previa comunicación del operador de la empresa alimentaria a las autoridades competentes en razón del lugar de ubicación del establecimiento. Esto es lo que os decía, ¿no? Que se podría asemejar a una panadería que está haciendo pan, que vende directamente, pero que también puede vender a otras tiendas, a otros supermercados en su zona sanitaria, ¿vale? Aquí no estás obligado a tener un registro sanitario, pero sí a comunicar a la autoridad sanitaria competente tu actividad, ¿vale? Y te van a controlar. Te van a controlar. Esto no sería un registro sanitario como tal, pero sí vas a estar controlado, ¿vale? Y esto ya sería en el caso de que vendas brotes, ¿vale? Brotes cortados. Directamente, puedes vender directamente desde tu sitio donde estés o puedes ir y llevarlos, repartirlos o venderlos a colectividades o venderlos a otros establecimientos, ¿vale? Aquí tendrías que tener una alta sanitaria que no es un registro sanitario, ¿vale? Y aquí os especifico que esto es para cuando tu producto final es brote cortado y envasado. Esto es lo que os decía que, a mi entender, yo directamente haría un registro sanitario, o sea, no haría este alta y ya está. Pero también tenéis que consultar la normativa sanitaria autonómica para ver si os merece la pena o no os merece la pena, porque es que en las comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid es súper restrictiva con el registro sanitario. Entonces, a lo mejor merece la pena empezar con una alta sanitaria normal sin registro y ya está, si no vais a comercializar a través de distribuidores que vendan en toda España. ¿Vale? En el caso de que vayas a comercializar brote cortado y envasado y el ámbito de venta vaya más allá de tu zona sanitaria local, es decir, que quieras vender en cualquier parte de la geografía nacional a través de distribuidores o a través de tiendas, no solo de tu localidad, sino de otras localidades, entonces ya estás obligado a obtener un registro sanitario tal y como se establece en el punto 1 del artículo 2 del Real Decreto 191/2001, ¿vale? Y deberás llevar a cabo, para tener este registro sanitario, un protocolo APP-CC, que es un protocolo de análisis de peligros y puntos de control críticos de tu actividad, ¿vale? Entonces, con la autorización sanitaria no estás obligado a tener este APP-CC, pero sí hacer un seguimiento de tu producción, que siempre es conveniente hacerlo, o sea, independiente, incluso si eres agricultor, es como cualquier actividad, tienes que tener un control, unos registros de lo que tú haces. Pero con el tema del registro sanitario es obligarlo a tenerlo. Si eres agricultor es recomendable el APPCC, es que si eres agricultor no es un APPCC como tal, sería un cuaderno de explotación. Ahora os explicaré lo que es un cuaderno de explotación, en el que tú, bueno, como no estás manipulando el producto, no tienes unos puntos críticos de control como tal, si sigues las recomendaciones sanitarias. Entonces, ¿es recomendable? Si tú lo quieres llamar APPCC, sí, es recomendable tenerlo. En tema de agricultor se llama cuaderno de explotación, ¿vale? Y luego que cuando ya, una vez que cortas el brote y lo envasas, ya no eres considerado agricultor como tal. Entonces, esto también es importante para vuestra alta en Hacienda, lo tenéis que tener claro. Y el tema de ayudas y este tipo de cosas, pues ya no podéis, ayudas a la agricultura ya no podríais optar a ellas, aunque os digo que, bueno, que tampoco son bastante estrictas y esto es algo muy, muy nuevo que todavía no está muy bien, no es muy conocido por la administración y, bueno, que tampoco se consigue demasiado, ¿no? Nosotros hemos hecho todo sin ayuda y
sobre todo por desconocimiento de la administración. Pero bueno, es lo que os digo, que estamos trabajando para que esto cada vez se conozca más, para que no sea algo desconocido. ¿Qué debes conocer si decides notificar o dar de alta un registro sanitario? ¿Vale? Pues tienes que saber, primero ya sabes que si no manipulas no tienes por qué dar de alta en sanidad, que puedes vender directamente, ¿vale? Si vendes a distribuidores, bueno, pues es el distribuidor, es el que tiene que estar dado de alta, ¿vale? Y en el momento en que cortas es cuando necesitas una alta sanitaria. Entonces, para el punto en el que vendes directamente y en tu zona sanitaria a través de otros establecimientos, pues sería registros de ámbito autonómico, ¿vale? De las diferentes comunidades autónomas de España. Ejemplos de establecimientos que tengan altas en esto. El cuaderno de explotación es obligatorio, no, es recomendable. No es obligatorio. El cuaderno de explotación es obligatorio si haces la PAC. Si haces la PAC y recibes ayudas de la PAC, sí, pero no es el caso porque este tipo de productos no reciben ayudas de la PAC. Luego no es obligatorio, es recomendable. Entonces, altas sanitarias. Por una parte está la autorización sanitaria, que esto se hace en los registros de ámbito autonómico de las diferentes comunidades autónomas. Ejemplos de este tipo de autorizaciones sanitarias: supermercados, carnicerías, pescadería, frutería, pues las tiendas que venden productos de alimentación, ¿vale? Y luego ya estaría el registro sanitario de carácter nacional. Normalmente cuando tú vas a pedir un registro sanitario son trámites muy parecidos, ¿vale? Y lo haces en el mismo sitio. El registro sanitario de carácter nacional de empresas alimentarias y alimentos, pues se obtienen, lo puedes obtener directamente, o sea, tú vas, lo solicitas y desde el momento en el que solicitas ya puedes empezar a operar, ¿vale? Ese es el caso de las vegetales, de las frutas y verduras. Sería nuestro caso. Para otro tipo de producto, por ejemplo, el producto cárnico, pues ahí hasta que no te dan el visto bueno no puedes empezar. Pero con los vegetales tú lo solicitas y una vez que se solicita vas presentando o presentas la documentación que tengas o te das de alta y luego vas presentando, ¿vale? Y ya puedes operar. Luego, pues, si está todo bien, te llegará el registro sanitario y si no, pues el técnico se pondrá en contacto contigo y te dirá, oye, mira, que solicitaste el registro sanitario, pero no me has entregado el APPCC o el documento está incompleto. O viene a visitar las instalaciones y te dice, oye, pues mira, el material, el grifo que tiene, el agua que tienes no es potable o tienes que tener un medidor de pH o, ¿sabes? Al final también está bien conocer la normativa, sobre todo para cuando llegue este tipo de trámites o lleguen los inspectores, no quedarte así asustado diciendo, madre mía, ¿y esto qué hago yo? ¿Cómo lo soluciono? Sino tener las herramientas para tener un diálogo fluido con la administración, que ellos entiendan que tú lo quieres hacer bien y que entiendes lo que te están diciendo. Entonces, para ir adaptándote. Al final, la administración está para ayudarnos y nos va debería ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, ¿no? Que es llevar a cabo una actividad económica y te va diciendo, pues mira, te falta esto, tienes que hacer lo otro. Está claro que depende del inspector que te toque y de la comunidad autónoma donde estés, pero desde nuestra experiencia, la verdad, siempre ha sido súper buena con sanidad y si hemos tenido por ejemplo, a nosotros al principio pues no medíamos el cloro en el agua. Nos dijeron, mira, es recomendable que miréis el cloro del agua para saber que no va a haber problemas de patógenos cuando laváis las superficies o... Entonces, bueno, que conozcáis la normativa para hablar directamente. Cuando se pide el registro sanitario, tú lo solicitas, haces una pequeña declaración diciendo cómo es tu actividad, qué es lo que vas a hacer y ya empiezas a funcionar, ¿vale? El número de registro sanitario no es obligatorio en el etiquetado y si alguien os lo pide con la solicitud,
Decís, mira, yo ya lo he solicitado y puedo operar, ¿vale? Puedo vender mi producto. Y luego, que el hecho, esto también es importante, que el hecho de estar inscrito en un registro sanitario de carácter nacional autonómico no marca diferencia a nivel de calidad ni de seguridad alimentaria. Por eso os digo que siempre merece la pena poder darse de alta en un registro sanitario normal para no cerrarte puertas, para poder, imagínate que de repente alguien llega y dice, guau, me encantan vuestros brotes y quiero comercializarlos en toda España. Pues ya lo tienes. O sea, no te está limitando en nada, ¿vale? Y luego eso, que el número de registro no es obligatorio. Si vais a algún sitio y os lo piden, decírselo, no es obligatorio, o lleváis vuestra solicitud de registro sanitario y os lo deberían comprar. Si no os lo compran, bueno, pues eso ya no depende de vosotros, depende del operador, ¿vale? ¿Qué más? En el registro sanitario hay un catálogo, ¿vale? En función de la actividad de los productos. En nuestro caso sería categoría 1, que es producción con envasado de microgreens o brotes cortados. La clave sería la 21, que son vegetales, hortalizas, frutas, setas, tubérculos, legumbres y derivados. Y el producto 1, hortalizas o frutas o setas frescas. Esto es lo que tendréis que solicitar, ¿vale? Clave 21, y cuando llegue el registro sanitario os vendrá especificado así, ¿vale? Requisitos de higiene que debe cumplir nuestro espacio de trabajo. Bueno, pues yo os lo he dejado aquí, os lo he diferenciado entre producción primaria y producción de alimentos, que sería ya con registro sanitario, ¿vale? En el tema de la producción primaria, el tema del agua, porque creo que alguien le preguntó a Luis, ¿no? El tema del origen del agua, si se podía comercializar con agua no potable. Sí. Que no se oiga Lucas. Entonces, os explico. La producción primaria, como se supone que el producto no está manipulado y lo que lo vais a vender sin manipular y que está plantado en tierra, no estáis obligados a que el agua sea potable, ¿vale? Imaginaros que tenéis una huerta y en esa huerta ponéis un invernadero y esa huerta se abastece de agua de un pozo o de agua de un río o de una comunidad de regantes, ¿vale? Podéis regar y podéis vender vuestro producto directamente, porque luego quien lo vaya a utilizar lo va a cortar y lo va a higienizar, ¿vale? No estáis obligados, pero sí que hay unos parámetros de referencia para uso de agua agrícola y es conveniente que se tengan en cuenta, que de vez en cuando se hagan algún tipo de análisis, sobre todo con este tipo de producto, que es un producto muy pequeño, que a veces la gente no lava. Yo misma, cuando cultivo brotes y me los voy a comer, bueno, yo sé que están limpios y los corto y no los lavo. Entonces, mucha gente hace lo mismo, los corta sin lavar. Entonces, el origen del agua es importante, ¿vale? Aunque sea brote. No estáis obligados a que el agua sea potable, pero bueno, podéis hacer una pequeña potabilización o hacer análisis. Aquí os he puesto los parámetros de referencia para el uso de agua agrícola según el Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de aguas residuales. Bueno, si regáis con agua residual, o sea, no os recomiendo nunca regar con agua residual este tipo de producto, ¿vale? Eso no lo hagáis. Pero bueno, yo os lo he puesto aquí por si acaso, que sepáis que producción primaria no estáis obligados a agua potable, ¿vale? Pero sí que estáis, bueno, que es conveniente que luego en vuestro cuaderno de explotación digáis de dónde proviene el agua que estáis utilizando, ¿vale? Esto es importante a la hora de hacer los registros. En cuanto a fitosanitarios o fertilizantes, bueno, nosotros nunca hemos utilizado. ¿Se pueden utilizar? Sí, pero si vais a cultivar brote sin que le hayan salido las 2 primeras hojas verdaderas, no es necesario el uso de ningún fitosanitario o fertilizante, ¿vale? Si queréis que le salgan las hojas verdaderas, pues ahí sería conveniente, si no queréis utilizar fitosanitarios o fertilizantes, hacerlo en un sustrato vegetal tipo un sustrato universal
pues que tenga ya algún aporte orgánico extra para que la planta no se agote, porque muchas veces la planta empieza a amarillar en cuanto le salen las primeras hojas verdaderas, porque el sustrato universal, pues bueno, es básico, ¿no? Entonces habría que darle un poco de alimento a la planta, ¿vale? Fitosanitarios no es necesario utilizar, no sé, nosotros nunca hemos tenido problemas de ningún tipo de plaga, los ciclos son muy cortos y no hay problemas de plagas, ¿vale? Y fertilizantes, lo que os decía, depende de cómo lo queréis comercializar y no sería necesario tampoco un fertilizante, sino hacer un mayor aporte orgánico al sustrato que estéis utilizando. Luego os hablo de la higiene personal, que bueno, pues la persona que esté en contacto con el producto pues tiene que tener una higiene personal básica, lavado de manos, tapado de boca, bueno, y ahora en las condiciones en las que estamos, guantes, tapado de boca, ¿vale? Y limpiar siempre las manos con agua y jabón. Transporte del producto, pues bueno, os hablo también un poco. El uso de microalgas en hidroponía para alimentar al brote. Con el tema, usar microalgas para alimentar al brote, pues no tiene por qué haber ningún tipo de restricción. Al final es un producto fertilizante, ¿sabes lo que te digo? O sea, nunca lo he utilizado, pero no tiene por qué haber restricción. Es como cualquier otro fertilizante. Si quieres que te sea sincera, desconozco este tipo de forma de fertilizar, pero bueno, no tiene por qué haber restricción, ¿vale? Transporte del producto, bueno, pues básico que el vehículo esté limpio, ¿vale? Que no se transporte con animales, son unas normas básicas que, bueno, que no tienen más que las podéis leer y tampoco tiene más. Lo que sí que os recomiendo es un protocolo de trazabilidad, ¿no? Lo que os decía, un cuaderno de campo, en este caso, donde se va apuntando, pues, desde que te llega el producto, si has hecho algún tipo de tratamiento o no has hecho el tratamiento, las semillas, a quién se las has comprado, qué semillas has utilizado, ¿no? Que es un poco, son las fichas técnicas que se utilizan también en un sistema PPCC, es decir, llevar un registro de tu actividad, ¿vale? Que ya no solo por el tema de la higiene, sino porque puedes ver muchas más cosas, ¿no? Tú registras, pesas las semillas que plantas, el tiempo que las tienes en remojo, luego cuando cortas, pesas los brotes y dices, bueno, pues para estas semillas obtengo unos rendimientos tales, unos rendimientos cuales, ¿no? Pues también para hacer unos análisis que ya vayan más allá de lo que es la sanidad, que sean unos pues, rendimientos económicos. Siempre está bien tener registros de todo. ¿En venta directa hay que registrar el vehículo en el que se hacen los repartos? No. No hace falta. No hace falta registrarlo. Pero deberías pues mantener las condiciones. Si tú vas a vender brotes pues, y tu vehículo no es refrigerado, llévate una nevera. Nosotros teníamos unas neveras que la marca era Kanga Box, le poníamos hielo, placas de hielo, de estas que van como en unos envases plásticos azules, poníamos esas placas y eso garantizaba que estuvieran refrigerados. No necesitas que el transporte esté registrado, el vehículo, ¿vale? En cuanto a higiene en la producción de alimentos, o sea, lo que ya vais a tener que hacer cuando tengáis un registro sanitario, ¿vale? Cuando ya no seáis agricultores, sino que tengáis o una autorización sanitaria o un registro. Pues es lo que os digo, las normas son interpretables y estándares y yo lo que recomiendo es que seáis vosotros en función de los medios que tengáis disponibles los que adaptéis la norma a lo que vosotros tenéis, ¿vale? De la mejor manera posible. Entonces, ¿qué dice la normativa? Pues que es obligatorio que el diseño y la disposición del establecimiento
donde tú manipules el producto, o sea, donde envases, permite unas prácticas correctas de higiene alimentaria, incluida protección contra contaminación entre y durante las operaciones. Bueno, pues no sé, puedes envasar en una habitación donde puedes tener azulejo o una pintura lavable. La superficie puede ser una superficie de acero inoxidable o puede ser una superficie de mármol que cuando limpies no haya ningún tipo de filtración, no haya nada y se considere que eso está completamente limpio. ¿Qué puedes hacer? Hacer unos protocolos de limpieza y de higiene, ¿vale? Para asegurarte de que todo está completamente limpio. Se debe disponer de instalaciones adecuadas para la limpieza, desinfección y almacenamiento de utensilios de trabajo y el equipo. Pues eso sí que es básico, tener un lavamanos, unos lavabos, pues unos senos como lo puedes tener en la cocina de tu casa, ¿vale? O sea, una cocina de una casa perfectamente podría ser una sala de envasado, ¿vale? O sea, no necesitas nada más. Las cocinas normalmente tienen un alicatado, que es un alicatado sanitario que se limpia fácil, tienen una encimera que también se limpia fácil y tienen unos senos de cocina con agua potable donde puedes limpiar y manipular los utensilios. Luego no necesitas nada más, o sea, para poder envasar y manipular. Si tú no tienes una cocina y tienes una habitación, pues esa habitación pone una pequeña mesa de mármol o de acero inoxidable y allí envasas. Y luego, ¿qué necesitas? Un frigorífico. Un frigorífico al que le pueda pues, tener un pequeño registro de temperatura, ¿vale? No hace falta que sea el super frigorífico. Puede ser un frigorífico tipo botellero o sabes que por 200 o 300 euros tienes ese frigorífico, que no necesitas tampoco hacer una super inversión, ¿vale? ¿Qué más? Dice, aquí sí que es obligatorio tener agua potable. Y si no hay agua potable, tienes que potabilizar y tener los registros de potabilización, ¿vale? Todos los fregaderos e instalaciones similares destinadas al lavado de alimentos tendrán suministro suficiente de agua potable. ¿Vale? En la producción primaria no es obligatorio tener agua potable porque no manipulas el producto, pero aquí sí. ¿Por qué necesitas tener agua potable? Porque luego tienes que limpiar superficies, tienes que limpiar paredes, utensilios, ¿vale? Y el agua potable pues ya viene con cloro y el cloro ya te garantiza pues que no hay bichos, que no va a haber contaminación, ¿vale? Tienes que aplicar una serie de protocolos y yo te recomiendo que los tengas porque siempre viene bien tener tus protocolos por escrito por si se te olvida algo porque si imagínate que la cosa va bien, ¿no? Y ya no eres tú el que lo hace, sino que tiene que venir alguien y hacerlo por ti porque pues tú lo único que haces ya es vender. Entonces tienes a unas personas que son las que se dedican a cultivar, a cortar y a envasar. Si no hay nada por escrito, esas personas seguramente no lo hagan como tú quieres hacerlo. Entonces, hazte unos protocolos, aunque de momento sean solo para ti, ¿vale? Porque teniendo esos protocolos, además es que los protocolos de limpieza y desinfección te los va a pedir sanidad. Va a llegar el veterinario y te va a decir, a ver, enséñame tu hoja de registros, a ver tus protocolos. En el APPCC siempre hay unos protocolos de limpieza. Entonces, bueno, pues en función de tus instalaciones y de lo que tengas, dices, bueno, pues yo corto los brotes y una vez que los corto los pongo en unos envases de plástico, me voy a mi sala de envasado y en la sala de envasado está la persona que manipula. La superficie las he limpiado previamente pues con una disolución de agua con hipoclorito de sodio o con lejía y entonces me pongo unos guantes y una bata. ¿No? Pues es un poco documentar todo lo que vas a hacer y luego tener una hoja de registro y decir, pues tal día yo limpié esto o hay que limpiar siempre después de cada lote de, por ejemplo, que cortas rabanito, pues después del lote de todos los rabanitos limpio. Entonces envaso la albahaca o envaso el brócoli, después vuelvo a limpiar con lejía, no sé cómo, y tú eso lo vas registrando. ¿Vale? Y luego, pues cada 10 días limpio todas las instalaciones. ¿Con qué las limpio? Con este producto tal, tal y tal. Eso es súper importante tenerlo y os lo van a pedir, ¿vale?
Os estoy hablando de envasado, cortado y el registro sanitario. Os dicen que la limpieza se debe realizar con frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo de contaminación. Luego tenéis que tener control de plagas. Os recomiendo que tengáis algún tipo de, por escrito, diciendo que hacéis inspecciones o que tenéis... nosotros teníamos unos aparatos de ultrasonidos para roedores, que la verdad que eran súper efectivos, para roedores, y también teníamos para pájaros porque teníamos una nave muy grande y a veces entraban pájaros y bueno, teníamos unos aparatos que los ahuyentaban. Y luego aparte teníamos una empresa que venía una vez al año, ¿era, Luis? Venía una vez al año y nos hacía una desinsectación y una desinfección de todas las instalaciones. Tiene que ser una empresa autorizada. Tú eso lo pones en tu protocolo, una vez al año viene esta empresa, no sé qué, aunque yo hago revisiones y si veo que, pues, por ejemplo, que tiene una plaga de hormigas que no esperaba, sobre todo cuando tienes donde tienes las semillas almacenadas. Si tienes muchas semillas, como era nuestro caso, pues yo reviso que no haya, que si hay hormigas, pues llamo otra vez a la empresa, viene y todo esto, pues lo tienes que tener documentado, ¿vale? Cada vez que viene la empresa, te deja una hoja diciendo hemos hecho este tratamiento con este producto con tal, tal y tal, ¿vale? El control de plagas debe ser adecuado y evitar que los animales tengan acceso a lugares donde las semillas y los brotes se preparan, manipulan o almacenan. Creo que tenemos un visitante, un momento. Hola, Lucas. Perdonad un segundo, que se acaba de despertar Lucas. Y si lo vendes sin cortar, donde no hay lavado, ¿hace falta registro de agua potable? No, sin cortar no hace falta. Sin cortar no hace falta registro de agua potable. Es lo que os decía, no tienes un registro sanitario. Entonces, como no tienes un registro sanitario, es producción primaria, no estás obligado a tener agua potable, ¿vale? Pero sí que es recomendable tenerla, ¿vale? Por cualquier cosa. O hacer análisis de vez en cuando del agua que tengas, ¿vale? Y luego otras consideraciones. Pues para el tema del agua, aunque sea potable, sí que es recomendable tener medidores de pH y medidores de cloro, ¿vale? Vosotros hacéis una ficha de muestreo de conteo y decís, pues tal día, cada mes yo mido el agua, tomo las muestras de tal forma y para aseguraros de que el agua tiene cloro suficiente, ¿vale? Esto lo podéis establecer en vuestras fichas de APPCC. ¿Qué más? Pues que las personas que manipulen lo hagan nosotros utilizábamos gorro, bata, guantes, ahora pues será necesario utilizar una mascarilla, un tapabocas. Si alguien tiene algún tipo de herida, guantes, siempre, ¿vale? Y pues el personal que manipule los brotes a la hora de envasar tiene que estar limpio, vamos, tapado y correcta higiene, eso es súper importante. Luego es importante que donde vayáis a envasar pues tenga un acceso a inodoro y instalaciones higiénicas, que haya un lavabo, ¿vale? Y la normativa dice que dichas instalaciones dispondrán de medios adecuados para el lavado, la limpieza y el secado de manos. Bueno, un cuarto de aseo en el que el inodoro esté separado de lo que son las instalaciones en general, que haya una puerta, ¿vale? Que separe el inodoro del lavabo, eso también es importante que lo sepáis. Y luego, pues, que quien vaya a manipular tenga alguna formación en manipulación de alimentos, sobre todo para tener unas bases, ¿vale? Antes era obligatorio tener el carnet de manipulador de alimentos, ahora ya no es obligatorio, simplemente es tener la base. Y luego, pues también os recomiendo que tengáis una ficha de control de semillas. Es decir, que en el APPCC todo esto lo tengáis implementado. Os pasaremos, creo que Luis ya os ha pasado, os va a pasar unas fichas básicas, ¿no? Para que podáis hacer esto, ¿no? Tener siempre recogido y tener un control de vuestros proveedores y de vuestras entradas de semillas, ¿vale? En cuanto a la recolección de los brotes,
También en el APPCC tienen que estar las fichas y tenéis que recoger todo por escrito, ¿vale? La cantidad, el formato de envasado, la fecha, todo tiene que estar recogido por escrito porque os lo pueden pedir, ¿vale? Y porque la trazabilidad hay que cumplir, es decir, todos los brotes que vendáis, cuando lleguen al consumidor final, si el consumidor final se le ponen mal o si tiene cualquier problema, sea capaz de llegar al primer eslabón, es decir, sea hacia atrás en la cadena alimentaria para saber de dónde proviene ese problema, ¿no? ¿Vale? Eso es súper importante. En cuanto a documentación y registros, lo que os decía, se debe disponer de un documento APPCC, análisis de peligros y puntos críticos de control, donde se tiene que documentar básicamente todo, fichas de higiene, limpiezas, proveedores, altas de proveedores, fichas de envasado, todo. Y luego, pues, si tú encuentras algún punto crítico de control en tu cadena, es decir, es importante que sepáis el recorrido que van a hacer vuestros productos desde que llega la semilla hasta que los comercializáis, ¿vale? Y esto lo tenéis que tener documentado. De todas formas, si tenéis cualquier duda nos podéis escribir. Y luego lo que te recomendamos siempre es que tengáis información sobre la trazabilidad. Perdonad un momentito, acabo ya. Agua potable, que tengáis en cuenta la normativa, ¿vale? Yo os recomiendo que utilicéis cuando podáis siempre agua potable y si no que tengáis un protocolo de potabilización. Y bueno, pues con esto, aquí está también la normativa para potabilización del agua y de los muestreos aleatorios por posibles patógenos. Entonces, bueno, con esto se cubre un poco lo que es la normativa, bueno, se cubre bastante lo que es la normativa sanitaria de los productos alimenticios, en este caso del brote cortado. Yo os he puesto aquí toda la normativa de referencia para este ámbito. De todas formas, si tenéis cualquier duda, escribirnos, ¿vale? Y os resolveremos las dudas. En cuanto a la APPCC, si tenéis cualquier duda, también preguntarnos. Lo podéis hacer vosotros, pero si necesitáis ayuda, pues os podríamos ayudar, ¿vale? Las fichas, Luis os va a pasar unas fichas básicas y con esas fichas básicas podríais empezar. Si la producción es primaria, que vais a hacer venta directa, un cuaderno de campo, ¿vale? Si queréis, os podemos mandar para que veáis un ejemplo de lo que sería un cuaderno de campo, ¿vale? Y luego, dependiendo, os tengo que mirar lo de las comunidades autónomas que tengan regulada la venta directa. Y bueno, investigar dentro de vuestra comunidad autónoma cómo están trabajando con el tema del registro sanitario, de la autorización sanitaria, y si tenéis cualquier duda, nos escribís, ¿vale? Leeros bien la normativa, intentar adaptarla siempre a lo que vosotros tenéis disponible y bueno, y con esto estaría todo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis activar las cámaras y los micros. Podéis activar los micros y preguntarme. Me pregunta Daniel que cuánto cuesta realizar los análisis de las semillas y de los microgreens. Bueno, pues es que depende de lo que quieras analizar. Depende de lo que quieras analizar. Te puedes gastar 50 euros y te puedes gastar 600. Es que depende. Y depende del laboratorio. Hay que pedir presupuestos y no es lo mismo analizar una E. coli verotoxigénica que una listeria o una E. coli normal, ¿vale? Son análisis mucho más precisos. De todas formas, se deben realizar en cada lote, solamente si son germinados. Perdonad, que ya vamos a acabar. Solamente si son germinados, si son brotes, no. Tú estableces el calendario de análisis, ¿vale? ¿Cómo tenemos que buscar las normativas autonómicas? Pues simplemente poner en Google registro sanitario Comunidad de Madrid, registro sanitario Comunidad Valenciana, registro sanitario o si queréis mandarnos un email, nos decís la comunidad en la que estáis
y os podemos mandar el link a la autoridad sanitaria competente en vuestra comunidad autónoma, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? De momento yo, por mi parte, no. ¿No? Pues es mucho lío, os he liado mucho, lo tenéis claro, ¿no? A mí todavía me Tengo un falta un poquito más poco claro. ubicarme en esto de lo de las altas sanitarias y no en función de si hay un intermediario o no. O sea, es como que lo tengo que leer todo un poco más tranquila Sí, es y... que cuesta, o sea, es un poco lioso a veces, pero vamos, que una vez que lo tienes claro, es directo. Vale, Yo lo que os recomiendo es que si vais a empezar poco a poco como algo pequeño, vendáis directamente, que seáis agricultores y ya está. Además, el brote tiene una mayor duración, sin cortar. Cortado dura menos tiempo y bueno, te puede llegar a dar problemas. Entonces, esa es mi recomendación, que empecéis como agricultores y con un brote sin cortar. El tema en venta, como has dicho antes, así sin darnos de alta, se puede empezar. Con venta, como has dicho, era Pues eso lo tendríais investigar sobre el tema. ¿El qué, perdona? Eso lo tendríais que Era consultar. como venta marginal. Espera un momentito, cariño, que estoy trabajando y ya termino. El tema de la venta sin darte de alta tendrías que consultarlo con tu gestor. Yo ahí ya no controlo tanto. Nosotros desde el primer momento pues nos dimos de alta como autónomos. No, creo que hay un importe mínimo en el que no es necesario darte de alta, pero si el que te está comprando te exige factura, pues no se la vas a poder hacer. ¿Sabes lo que te digo? Entonces eso tendrías que consultarlo con tu gestor. Sobre todo para el ¿Vale? principio. Claro, es que eso ya es un Que tema más arrancas, no fiscal, arrancas. Vale, ¿vale? gracias. ¿Y alguna pregunta más o...? No, yo de momento no. Bueno, pues revisar el documento, leerlo bien y, bueno, pues un poco idear, pensar cómo queréis empezar y si tenéis cualquier duda nos escribís o nos llamáis por teléfono, ¿vale? Y intentamos resolveros las dudas para que podáis empezar cuando queráis y de la forma más fácil. Ya os digo que en vuestro balcón podéis cultivar. Mañana mismo os ponéis a cultivar en vuestro balcón, pasa mañana os dais de alta y ya podéis estar vendiendo, ¿vale? Que no sea eso un impedimento. Lo ¿Vale? puedes hacer en tu piso y sin problema. Sí, sí, porque tú lo puedes hacer en las instalaciones que quieras. O sea, ¿por qué no? En tu terraza. A ver, si tu comunidad de vecinos te dice que no, pero es que ellos cómo van a saber que tú, Se van a ¿sabes? enterar. Claro, que tú tienes ahí una actividad económica. Hombre, ya si la cosa funciona súper bien, está vendiendo súper bien, pues bueno, busca un local, una huerta, algo, ¿sabes? Pero puedes empezar, nosotros hacíamos en la terraza de nuestra casa. ¿Y puede ser un local comercial al uso? Tal cual, o sea, yo poner ahí las estanterías y el riego, Nosotros vamos. lo hacíamos en un local comercial y lo puedes adaptar, sí. Vale. Puede ser un local comercial. Cuando nosotros empezamos estábamos en un local comercial que tenía un baño, el local tenía 100 metros, luego tenía como una habitación aparte de lo que era el local. Eso lo pusimos como la sala de envasado, le pusimos agua, metimos un mesón de acero inoxidable y ahí envasábamos. La pintura era una pintura como esta, ni siquiera estaba, no recuerdo si estaba alicatado, no estaba alicatado, era una pintura lavable y con eso ya teníamos el registro sanitario. Cultivábamos en lo que era el local, envasábamos en la pequeña habitación que tenía agua y el mesón. Y luego teníamos unos frigoríficos tipo expositores que ahí guardábamos el producto. En el frigorífico podíamos ver la temperatura, ahí te indican la temperatura y eso es bueno porque tú puedes hacer registros de temperatura y sabes si se te pone o no se te pone malo. ¿Vale?
Vale. Pero eso era porque nosotros lo vendíamos cortado. Si tú lo vendes sin cortar, pues no tienes ni que tener en el frigorífico. Claro, o ¿sabes? sea, simplemente tienes las estanterías en el local, un local más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo terraza cubierta, pero es nivel ahora a Ya, prueba, bien, pero si realmente empiezo a comercializar o a vender, aunque sea a amigos, a familiares, ¿no? Y empieza a claro, aumentar la producción, entiendo que necesitaré un espacio claro. grande. Lo puedes hacer. De todas formas, también eso tienes que consultarlo porque tendrías que dar de alta la actividad con el ayuntamiento de la población en la que estés. ¿Vale? Entonces, bueno, de todas formas, si queréis este tipo de dudas, porque os tengo que dejar, porque no entiende muy bien. Si tenéis más dudas o si queréis en la próxima, leeros bien el documento, pensar todo bien y si queréis en la próxima videollamada que hagamos, os resuelvo todas las dudas de este tema. Podemos hacer otro día diferente. A mirar Fenomenal. bien cómo queréis hacerlo, como ya tenéis la normativa y sabéis cómo se puede hacer, apuntaros todas las dudas que os vayan surgiendo y el próximo día os las resuelvo, ¿vale? Si queréis nos las podéis mandar por email, yo me lo estudio bien, las miro bien, la de cada caso y la resolvemos, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí, estupendo. Porque como cada uno tiene una, ¿sabes?, una casuística diferente, pues ahora mismo así tampoco puedo resolver uno a uno, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la clase de hoy, que hayáis aprendido, que os hayamos resuelto dudas y nada, lo que os digo, nos vemos en la próxima, escribirnos cómo pensáis, cómo queréis hacerlo y os intentamos ayudar en todo lo que podamos.